Búsquenos en las redes sociales. También le invito a que nos acompañe a seguir el canal de YouTube. Nos encuentran como Los Investigadores Médicos, y compartir con ustedes el tema de las adicciones ha sido primordial para nosotros, y cómo la influencia de la familia, la dinámica familiar también tiene mucho que ver en este tema que hoy abordamos. Importantísima la parte que va a ser abordada en este momento, y es por un lado la familia y por otro lado todo lo que es tipos diferentes de adicciones que no son solo las sustancias. Hablábamos con los doctores Valle León y con la doctora Forno acerca de lo importante que es ver el contexto familiar. Viene la familia disfuncional, el adicto se desarrolla en un medio donde él empieza a ser el centro de atención y la familia empieza a perder el rol que debiera de tener, se desarrolla la codependencia. Los hijos de adictos tienen alto porcentaje de desarrollar adicción, por eso es que ellos debieran de estar sujetos a no consumir drogas, y alteran su rol en la vida, derivado de la necesidad que ellos tienen de paliar el asunto que está ocurriendo en casa. Complicado hablar de familia, ¿verdad, Sergio? Porque tienen que integrarse definitivamente a un tratamiento y tienen que ser abordados tan drásticamente como el adicto. Sí, definitivamente para que un tratamiento sea más exitoso debería integrarse la familia. Sin embargo, nosotros consideramos que el tratamiento puede ser con familia, que es lo ideal cuando se integran y sanan, pero también puede ser sin familia, porque hay muchas familias que están totalmente desgastadas y que ya no quieren saber nada del adicto. Y en algunos casos hacemos tratamientos a pesar de la familia, porque es increíble que hay familias que facilitan que el adicto se convierta en el llamado chivo expiatorio, porque eso permite que se esconda en esa persona que está consumiendo drogas todos los demás problemas que sí existen en la familia. Eso casi puede parecer la ganancia secundaria de la familia a la que tú te referías cuando hablabas del adicto. Exacto. Y están manteniendo inconscientemente ese cierto desorden en la familia. Entonces, cuando ya se sana la persona adicta, surgen otros problemas que tal vez él estaba tratando como de tapar, ¿no? O aflora el verdadero conflicto. Que pueden ser secretos familiares, claro, que pueden ser pues cualquiera otras situaciones. Un buen programa debe metafóricamente sacudir el palo. Claro. Y lo que está flojo se debe caer, ¿no? Y por eso es que hay muchas familias que bloquean los tratamientos, porque cuando el chico empieza a mejorar, empieza a sanar, empiezan precisamente a aflorar estas cosas. Claro, y algo que vemos ahí manifestado es un término que ustedes van a ir encontrando en el desarrollo de la vida. Incluso es obvio, habiendo tanto problema de adicción en los hogares, que muchas personas sabemos de personajes adictos o de familias, o incluso las vivimos en nuestro entorno familiar. El desarrollo de codependencia, que es necesito que me necesiten, y entonces estoy continuamente viendo qué hago por el adicto, pero en cuanto a mi necesidad, vivo a partir de él. Lo de la codependencia es una cosa tremenda, lo vemos en las terapias, lo vemos en los grupos. Sí, y de hecho esto se hace como un mecanismo también de defensa, ¿no? Para tal vez no ver el problema, como decíamos, ver si está tapado ese problema, entonces yo me vuelvo víctima y se vuelve como una víctima y victimario, ¿verdad? Entonces el adicto está agrediendo y de ahí la persona que lo está recibiendo, el codependiente, es la víctima, y se vuelve como ahí un entorno también. Trabajamos bajo una premisa de que todos los adictos necesitan un codependiente para poder mantener su adicción, y cuando ese codependiente deja de ser codependiente, brinca a otro. Primero era la mamá, después la esposa, después los hijos, pero siempre necesita un codependiente que lo esté básicamente salvando, que lo esté básicamente controlando o persiguiendo, o que lo esté básicamente convirtiéndolo o siendo víctima. Y entonces es un triángulo neurótico en donde el codependiente siempre está brincando para prolongar, al final de cuentas, la adicción. Vimos la una vez con pena en el hospital, que nos daban ya permiso porque los adictos no los toleraban antes en los hospitales, a un adicto que iba ya bien en su proceso, y cuando regresamos a verlo después de la visita de la mamá, le había llevado la cédula y dinero, se salió y fue a comprar una sustancia que se inyectaba. Entonces lo encontramos otra vez drogado. Y cuando confrontamos a la mamá, obviamente pensó en su muchachito que tenía que llevarle dinero, pero es parte de la codependencia. Importantísimo ver el aspecto de la codependencia, importante ver
A veces estamos sumidos en codependencia sin necesariamente adicción a Así es. sustancias, ¿verdad? Así es la llamada codependencia emocional, y que somos dependientes de las personas, dependientes del amor, dependientes de las relaciones, y es neuróticamente hablando tan dañino para las personas porque crea grandes vacíos existenciales. Decía una por ahí situación un complicada. artículo que revisé que ya no hay línea divisoria. Parece que todos en algún momento hemos desarrollado una condición adictiva o codependiente. Sí, y de nuevo no solo esas sustancias químicas, puede ser incluso el trabajo. Tanta gente que Claro. está adicta al trabajo y está escapando, pues porque puede quedarse en la oficina más horas y nunca parar de trabajar, pero en realidad lo que no puede es tal vez ver que hay un problema en su familia que no quiere arreglar. Entonces también se da con las comidas, ¿verdad? La persona que se llena y quiere satisfacerse o sentir placer o falta de amor por medio de la comida. Entonces hay diferentes formas de El ser gimnasio. adicto. El gimnasio también. Las relaciones, el sexo. También el sexo, o la sea, parte todo puede también causar religiosa, adicción. Religiosa, ¿verdad? sí. Dejo todo lo que Toda tengo. la línea de las llamadas adicciones conductuales, dentro de las cuales están las tecnológicas, que hoy tan de moda, ¿no? Desde el internet, el computador, el chat, y que le están haciendo mucho daño a las familias, a las personas. Hablabas tú de adicciones a las comidas desde los atracones, o el contrario, que es la anorexia y la bulimia. Estamos recibiendo muchos casos de chicos que se están autolesionando, Claro. y lo estamos tratando como una conducta adictiva. Las compras, y en este momento en Guatemala la ludopatía o adicción al juego epidemiológicamente no está muy bien registrada, pero es muy alto. Es muy alta la cantidad de familias que se están destruyendo por la cantidad de dinero que se está perdiendo a través del juego. Vean ustedes con interés cómo son solo sustancias, así que de alguna manera todos tenemos que chequear en qué condición estamos y en qué estamos siendo o facilitadores o codependientes o adictos activos por la conducta que llevamos y que está ocasionando todo un tipo de problemática. Lo de las sustancias interesa, pero no es lo único que ocasiona adicción. Obviamente hay una clasificación, pero hay un rebrote del uso de marihuana, y cuidado con esto, porque la marihuana sí es adictiva. Cada vez se encuentra que tiene más contenido de THC, y entonces el incremento del síndrome de abstinencia, de la necesidad de uso, ahí está. Hay muchas nuevas técnicas de consumo. Cuidado, porque ahora se expenden hasta en el que vende chicles, ¿verdad? No hay que ir a un lugar de donde se ofrezcan productos. Vienen hasta en blister empacados como medicamentos. En Guatemala hay piedra, que es la cocaína que se hace, que se solidifica, la utilizan. Los padres de familia y todo el mundo tienen que estar atentos a esto, porque muy bien puede el adicto en un hogar disfuncional enmascarar su uso. Y a pesar de que sabemos que la marihuana pues tiene su uso medicinal, y ya en Estados Unidos Claro. hay lugares donde sí se usa y es legal, es en ciertas cantidades, en ciertas ocasiones, ciertas enfermedades, Claro. tiene su uso, no en el uso recreativo que ya se vuelve una adicción. Yo creo que es importante recalcar esto que mencionaba, doctora, porque los adolescentes mencionan mucho como justificación el uso medicinal, pero resulta ser que el uso medicinal es a través de una pastilla que contiene el aceite del tetrahidrocannabinol y no es fumado, pues. Sí, Y es además controlado. viene un Una adicto, sustancia controlada. un chico que fuma marihuana y que me dice es que es medicinal, pero ¿y tú tienes glaucoma? O tú tienes un problema, entonces no vengas con esa excusa. A mí me gustaría profundizar en este tema de la marihuana, porque incluso ya hay una propuesta de regularización del uso de marihuana, y nosotros acabamos de hacer un estudio epidemiológico en nuestro centro, y la droga de mayor consulta es marihuana. Claro que tiene mucho que ver con el perfil de gente que nosotros trabajamos, pero dentro de ese grupo que llegó a 31%, prácticamente el 80% de esos usadores que son jóvenes, están desarrollando crisis de discordancia social, que es el antecedente de la psicopatía y la sociopatía ya cuando son adultos. Y esto para mí fue bien importante en el descubrimiento de este análisis epidemiológico que hicimos, porque el uso de tetrahidrocannabinol, THC,
tan concentrado, está desarrollando accesos psicóticos Claro. y situaciones esquizoides y esquizofrénicas con mucha frecuencia. Escapamos ya a la época de Bob Marley y del hipismo. Tenemos una condición, yo he tenido oportunidad también de ver jóvenes con este problema tan severo y con ese fallo familiar en relación a poder a detenerlo. Siempre que hacemos un programa hay aspectos que vamos a tener que profundizar y vamos a tener que un día en un programa posterior entrarle a la parte esa de desmenuzarlo de las drogas para que tengan más conocimiento. Viene una parte importante que es el abordaje terapéutico, la posibilidad de rehabilitar, de recuperar esa parte que el ser ha dejado de alguna manera perdido, deteriorado. Continúe con nosotros. Datos importantes. Dependiendo del tipo de familia que rodea al adicto, puede ser un motor positivo o negativo para la recuperación del paciente. La codependencia del facilitador es uno de los principales problemas para la recuperación de un adicto, pues estas personas se involucran en un triángulo neurótico y no se logra el avance. Las adicciones conductuales como a la comida, la tecnología, las compras, el juego, también tienen en común la codependencia hacia quien provee las facilidades para seguir con esta conducta. Una mirada médica y adiccionóloga al problema de la adicción. En mi carrera como adiccionólogo he podido constatar que la adicción es algo más que el uso de una sustancia o la relación en una dependencia, de una relación afectiva. Está comprobado que a nivel cerebral hay una alteración de los neurotransmisores, la serotonina, la dopamina, la noradrenalina, neurotransmisores que tienen que ver con la alegría, con la tranquilidad, con el éxtasis, con el furor, con la pasión, se ven alterados con el uso de sustancias, cuando se usan y cuando se dejan de usar. Y entonces el gran planteamiento es cómo podemos tratar a las personas que empiezan a expresar este tipo de personalidad. Pues con aspectos naturales, ya no con sustancias que les van a ocasionar una segunda adicción. ¿Qué podemos hacer con personas que después del uso están con abstinencia? Hay unas propuestas. Se ha hablado de ibogaína, de algunas raíces que hay en el África, pero de nuevo, los flavonoides dejaron, y esto se los quiero contar. Hay un sistema que tenemos en el cuerpo que se llama sistema GABA, que es el sistema GABA-aminobutírico. Es un compuesto como un aminoácido, es una sustancia, una condición que existe en el organismo que tiene que ver con proveer al cuerpo de una actividad inhibitoria. Y cuando este compuesto está bajo en su actividad, se desarrolla ansiedad, temor, miedo. Y para eso en el pasado se usaban sustancias tranquilizantes o benzodiazepínicos, que obviamente inducían tranquilidad e indiferencia psíquica, pero que igualmente ocasionaban otra adicción. Curiosamente encontraron que algunos flavonoides contenidos en algunas plantas inciden en los receptores que tiene este sistema GABA. De tal manera que la pregunta es, ¿la evolución nos está jugando una jugada favorable? Tenemos ya hoy día la respuesta a calmar la ansiedad y el temor, no solo en los pacientes que están utilizando sustancias, sino en todos aquellos que están sometidos en este tipo de situaciones. Y la respuesta es sí. Si nosotros tenemos capacidad de mantener nuestro cuerpo libre de ese estrés oxidativo, que es un estrés que nos causa ansiedad y tensión, y por otro lado, cuando tengamos pacientes que están usando drogas y entraron ya en el síndrome de abstinencia, que no tengan ese craving, esa condición de necesidad de uso, los flavonoides sin duda son la respuesta a contrarrestar los efectos de la ansiedad y el temor que produce la abstinencia. Así es que estamos ante una propuesta de nuevo natural, no adictiva, que va a venir a corregir lo que ha sido el síndrome de abstinencia por tanto tiempo. Yo soy el doctor Aguilar de los investigadores médicos, tengo una rama de adicción, de especialidad en adicciones y dependencias. Así es que los insto a que juntos cada vez investiguemos más acerca de propuestas que sean naturales. Al volver, hablamos sobre los modelos terapéuticos que hay en Guatemala para el tratamiento de las adicciones. Ya regresamos. Mamá, me siento mal.
Me duele el estómago. Ay, mi hijo, estás hinchado. Has de tener lombrices. Necesitas un desparasitante. Ay, mamá, pero todas las medicinas saben feo. Yo tengo la solución. Para eliminar los parásitos necesitas Albendazol PS Pharma, con un delicioso sabor a naranja, elaborado por científicos calificados y a precios accesibles. PS Pharma, siéntete bien.